riesgos para defender al Estado, que es el que nos debería defender a todos. Y yo creo que a las madres que tienen miedo por sus hijos, eso les debe generar algo muy importante. A mí me lo genera. Porque del otro lado yo digo, es fácil, che, los políticos, ¿cómo no lo mandan? ¿Cómo no hacen nada con esto? ¿Cómo no hacen nada con aquello? Pero yo de verdad cuando veo, Maxi, los resultados de lo que es meterse en algunos temas, de verdad, y esto no creo que la mayoría haría lo que te estoy diciendo yo, más allá de la boca para afuera. Yo me quedo en el molde. Porque ¿cómo está viviendo ahora con eso? Custodia, todo, imagino, ¿no? No, Custodia no tiene nada. Nosotros. Ustedes son los Batovica. Pero por eso, ayer tuvimos una cena, cuando nos sentamos, nos dimos cuenta que estaba sentado Maxi solo. ¿Viste? Nadie se quería sentar al lado. Mirá qué estoy haciendo yo miro la puerta. Loco, pónganse ahí en la puerta. Bueno, ¿cómo la llevas, Maxi? No, ayer fue un día muy, muy duro. La declaración con los monos enfrente, o sea, no es que ahí, uno cara a cara. Claro, bueno, y con los abogados de ellos, todo, contando lo que fue el plan criminal para atentar contra las instituciones democráticas. Muy duro, por supuesto, pero creo que a veces los roles que te da el Estado y que uno asume también la responsabilidad de llevarlos adelante, más allá de las acciones concretas que fueron las detenciones, creo que uno tiene que mostrar siempre que puede dar más, porque la determinación que tuvimos nosotros como gobierno es que no haya impunidad. Y por supuesto que si la justicia me llama, como me llamó en el día de ayer, para testificar en contra de los monos, lo iba a hacer. Por más que obviamente uno se preocupe, ¿no? Y son gente muy pesada, gente que durante años jugó con la vida y la muerte de muchas personas. Pero creo que más allá de lo personal hay una decisión del Estado, una determinación del Estado, al menos de nuestro gobierno. Y por supuesto que le iba a honrar. Yo te puedo decir una cosa, sí, que a mí me asombra mucho cuando lo escucho hablar a Maxi del tema por lo siguiente, porque a veces hay loquitos que son valientes, pero cuando él habla con esa tranquilidad, quiere decir que todo lo que hace, lo hace convencido, pero consciente de lo que está haciendo. Eso es realmente muy difícil. Yo lo escucho hablar y digo, ¿quién es Kung Fu? Es como... sí, yo cuando alguien me habla de la verdad, de los monos, pues ¿sabes qué pasa? Bueno, Martín se debe poner al corriente tal vez con ustedes, Caro. Nosotros hasta hace poco veíamos un Rosario que tenía algunas cuestiones que hoy acá en Santa Fe la vivimos. A nosotros por ahí nos pasa información, o estamos sacando una nota y decimos, no hay una prueba, no sabemos cómo viene la mano, pero si una motito va andando de la nada, no le roban y le pegan 10 tiros, y más o menos ubicamos cómo puede venir. Empezamos a ver acá en Santa Fe, y el otro día hablábamos un poco en joda con Neri Pumpido, que tenemos también de compañero analizando el fútbol en la radio, esto de decir, ir a los pueblos. Hicimos un video de ir a los pueblos y decimos, los pueblos no quieren que nombremos como tranquilos, porque dicen, no, que se van a venir esto a vivir acá, no queremos que ustedes vengan a vivir a los pueblos, por esto que vivimos, el tema de seguridad. Martín, más allá que tu ámbito de la economía, el tema de seguridad es fundamental en la Argentina. Pero la verdad que hoy los argentinos tenemos como dos temores, además de la pandemia, o dos preocupaciones. Una es llegar sanos y salvos a nuestras casas, de que nuestros seres queridos lleguen sanos y salvos a nuestras casas, y después la otra es llegar a fin de mes. Y un Estado que no tiene, otra vez, el coraje y la organización para cuidar lo más fundamental, que es la vida, pone en riesgo todo lo demás. Y yo creo que eso es, otra vez, es el foco principal. Después, a eso le tenés que sumar cosas que son prioritarias, que son salud, educación, pero no saber cuidar la vida, o no tener la vocación de cuidar la vida como corresponde, es un retraso fenomenal que te pone en un lugar muy complejo del cual salir. Por eso aplaudo a aquellos que tienen el coraje de hacerlo. Y yo digo siempre que a nosotros a lo largo de nuestra vida, yo tengo 50, digo, siempre tuve algún mentor. ¿Qué mentor? Alguien que vio algo en vos que bueno, lo veía. Bueno, Maxi, cuando le ofrecieron el Ministerio de Seguridad tenía 40 años. 40 años ministro de Seguridad. ¿Vos fuiste ministro a qué edad? A los 37. En la provincia de Buenos Aires a los 35. No teenager. Y Caro, yo a los 32 años estuve a cargo de educación, no ¿vos te olvides del a los presupuesto 32? de educación. ¿Pero qué son los chicos superpoderosos? No, me pasa que capaz que uno está grande y se cree que no está tan grande. Hay una nueva eso te pasa también. Ese debe ser el problema. Dice, ¿cómo somos teenagers? No.
Pero bueno... Es que yo el otro día estaba con un intendente de Sáenz Peña, que es muy joven, Bruno Cipollini, y todo me dice, es muy joven, tiene 36 años. Yo le digo, no te la creas, porque Felipe González tenía 42 cuando fue presidente de España. Claro, Obama, yo estuve con Obama Francia. también, 42. Bueno, de Francia también, muy Macron joven. también, muy Trudeau, joven. digo. Y fuiste ministro de Economía a los 37. Sí. 37 años. Bueno, contame de la recorrida, porque voy acompañando a candidatos, como en este caso a Maxi y a Caro, aquí en la provincia de Santa Fe, pero venía haciendo una recorrida radical, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, una recorrida de apoyando a los candidatos que tienen estas características. ¿Sí? Aquellos que ponen en juego y salen de su propia comodidad para contribuir a un colectivo tratando de transformar el Estado. Entonces tuvimos en Formosa, donde nuestro candidato es Fernando Carvajal, que es el juez federal que le puso un freno a los abusos de Gildo, Infran en Formosa. Estuve en Santa Cruz, donde Omar Seidán es aquel que estuvo a cargo de yacimientos carboníferos de Río Turbio, que produjo la prueba para que hoy debido esté condenado. Estuve en Neuquén, donde hay un productor fruto-hortícola que se llama Pablo Servi, que es un extraordinario candidato. Estuve en Santiago del Estero, estuve en Río Negro, estuve en Córdoba apoyando a Rodrigo Loredo, que otra vez me parece un joven que tiene un potencial muy muy grande, y con otro extraordinario intendente que se llama Marco Ferrer. Hay por debajo del radar de los medios nacionales un movimiento de gente que se cansó, que a corta distancia con la política o está más cerca, y porque la sociedad los ve poniéndole el cuerpo a los problemas. Eso es fundamental, si no nadie te cree nada. Y apuntalando eso que está pasando a lo largo de lo ancho de la Argentina, y creo que el ejemplo más emblemático de eso, lo digo con absoluta convicción, es la fórmula de Maxi y Caro. Presentación, yo lo escucho hace un rato, y yo me separo siempre, digo, no lo tome, es muy difícil en la Argentina explicarle algo, uno no tiene una intencionalidad política, nosotros estamos para otra cosa. Es difícil explicar a la gente. Yo decía, Martín es de los tipos que me pasa lo de recién, que le habrá pasado mucho en la radio, es, Maxi, Caro, ayúdenme, digo. Yo no le hago el zapping a Martín. No le hago el zapping. Digo, veo casi nada de tele, y cuando lo veo por ahí en alguna nota, lo dejo, no te hago zapping, no te salteo, me quedo escuchando. Porque lindo hablar mucho, y lo hablamos, lindo hablar mucho, lindo, y además escucharlo con atención por este recorrido. Hiciste un recorrido importante, para mí no es un dato menor a esa edad, ministro de Economía. Estudiaste también, estuviste afuera. ¿Vos dónde estudiaste? Yo soy producto de la escuela pública y después de una universidad privada, después me gané una beca y estuve 3 años en Londres. En Londres. Mira, producto de la escuela pública. ¿Podremos, Maxi y Caro, tener producto de la escuela pública un futuro ministro de Economía, producto de la escuela pública genuino en algunos años, como viene la mano? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo que sí es un momento en donde la educación tiene que ser una prioridad y no un eslogan. Es así de simple. La educación no puede ser un eslogan. Para solucionar el resto de los problemas que tiene la Argentina, que veníamos hablando recién, inseguridad, podemos hablar del régimen laboral, podemos hablar de la reforma tributaria, de temas que nosotros creemos que hay que tomar, pero la educación es una prioridad. Más en un país en donde hay 1 millón de pibes que quedaron afuera del sistema educativo, en un estado que ya dejó de ir a buscarlos. No te olvides que nosotros acá en el Ministerio de Educación teníamos, por ejemplo, el programa Vuelvo a Estudiar, que significaba en donde el Estado no esperaba que los pibes vuelvan. Un Estado que expulsa a los pibes no puede esperar que los pibes vuelvan solos, que los iba a buscar. Y ese es un programa que se dejó de tener, que se dejó de financiar. Digo, bueno, ese tipo de cosas hay que ponerlas ahora en marcha nuevamente, hay que tener programas que efectivamente, sepamos que cumplen con los objetivos que nosotros pensamos en la política. La educación tiene que ser una prioridad y no eslogan. Este año, año y algo, venimos ahí con un parate importante de la educación y otras cuestiones que, muchos dicen, esperemos el tiempo, Maxi, de alguna manera lo vamos a ir pagando, lo que hemos vivido durante este tiempo. Hemos hablado, creo que vos hablaste un poco del tema de la exportación de la carne, porque quiero hablar un poco de economía. En la exportación de la carne, ¿estamos afectados los santafesinos con ese tema? Bueno, por supuesto.
Primero, la decisión política incorrecta, inconsulta por parte del gobierno nacional, que vuelve a equivocarse, vuelve a tomar al campo como el enemigo. Esto ya se hizo del 2006 al 2015 y realmente fracasó en la República Argentina porque el costo de la carne siguió aumentando. En estos 3 meses que llevamos de cierre de exportaciones también siguió aumentando, 6,3, 4,2 el segundo mes, el tercer mes cerca de 2 puntos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no solo que el precio de la carne no baja, sino que disminuye la cantidad de ganado en pie que tenemos en la República Argentina. Pone en riesgo puestos de trabajo, pone en riesgo frigoríficos. Y el problema político también, ¿no? Tuvimos a un gobernador de la provincia de Santa Fe, una provincia afectada directamente con esto, que mandó 2 twitters y apagó el teléfono celular. Los senadores nacionales, Mirabel y Sangnún, se quedaron callados con este tema. Y la verdad que es un tema que afecta directamente a la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando decimos legisladores que defiendan a Santa Fe, más allá de los eslogans, más allá de los jingles, de los spots, que todos manifiestan lo mismo, pues no todos se plantan ante el Estado Nacional, ante el gobierno nacional para defender a la provincia de Santa Fe. Terminan siendo parte de un sistema de ideas que representa el kirchnerismo a nivel nacional, que se someten a eso y dejan nuestros intereses que se defiendan solos. Por eso son muy importantes las elecciones del 12 de septiembre, para ver realmente quién va a poder defender a la provincia de Santa Fe en temas cruciales como la exportación de la carne, como la hidrovía, como la obra pública que nos llega a la provincia de Santa Fe, como la ley de biocombustibles, temas centrales y trascendentes para nosotros. Pensaba uno de los temas, y arranca, lo decía Caro, de la educación, Martín, pero vos sabés que les pregunto, lo hablamos hace poco, los privados, las empresas, y eso fue noticia, los locales, no hablemos de las superempresas, acá en Santa Fe, la ciudad, el comercio común, los locales, mueven mucho empleo, y muchas veces dice, hay falencias a la hora de tomar el empleado, no conseguimos a alguien que quiera laburar, muchas veces nos dicen. Pero otro de los miedos tiene que ver con tomar empleados. Sí. Con tomar empleado por los riesgos que es tener un empleado, y otro de los problemas que tienen el pequeño y el mediano es los impuestos. Sienten que cada vez que el Estado se agranda, que el Estado quiere tocar algo, que el Estado quiere ayudar, lo que termina haciendo es decir, bueno, ¿de dónde sale eso? Del bolsillo del pequeño mediano, el comercio común que nos está escuchando ahora. ¿Se va a terminar alguna vez esa historia? Digo, Martín, vos que estás más en el tema de economía, porque la verdad, el comercio común dice, en blanco no, porque pierdo. Porque pierdo, no hay manera de sostenerlo. Pero ¿se va a poder hacer algo para que toda la guita siga saliendo de ese sector o gran parte de la plata salga de ese sector? Sí, pero claro que se puede. Ahora, la manera de hacerlo es con otra manera de administrar lo público. Vos pensás lo siguiente, vos pensás que Argentina duplicó la cantidad de dinero que gasta por cada argentino. Esa plata sale de cada vez una presión tributaria que asfixia el sector privado. Y a pesar de que tenés un Estado con la mayor cantidad de dinero de la historia, tenés 50% de pobres. Entonces, con el Estado administrado así, tirándole más plata, no vas a resolver el problema. A ver, para Argentina gasta en los argentinos el doble de lo que gastaba, en ayuda, en todo, en lo que sea. El gasto público por habitante en Argentina es más del doble que hace 25 años. Y comparámelo con un país del primer mundo, por ejemplo, no tengo ni idea de eso. No, nosotros tenemos un Estado que cada sociedad decide estados de distinto tamaño. Entonces los escandinavos tienen estados parecidos al que tenemos nosotros, pero funcionan bien. Uh-huh. Japón tiene un estado muy chico, por ejemplo. Estados Unidos tiene un estado intermedio entre esas dos cosas. Nosotros estamos en ese rango, estamos en el rango de los países que gastan mucho. Gastamos el Estado en la Argentina en términos de lo que ocupa de la economía, es parecido a los países más socialdemócratas de Europa. A Francia, a España, parecido a eso. Ahora no recibimos eso, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que vos le tirás cada vez más plata, pero si la gastás mal, seguís teniendo cada vez más pobres y asfixiás al sector privado. Entonces la solución de esto está en gente que conozca cómo se administra el Estado y tenga prioridades correctas. Recién venimos hablando en el auto con Caro de la cantidad de cosas que podemos nombrar en donde el Estado estuvo gastando y la verdad que no deberían ser prioridad y la pandemia te las revela. Entonces vos necesitas
para administrar, para salir de estos problemas que son recurrentes y para poder al mismo tiempo resolver la cuestión social y sacarle el asfixia al sector privado, necesitas administrar lo público distinto. Si eso ocurre, la verdad es que, te lo voy a dar con un número concreto para que veas, Argentina hoy tiene el PBI por habitante del año 74. Es decir, lo que producimos por cada argentino es lo mismo que hace 47 años, pero tenemos 10 veces más pobres. Ahora, si Argentina creciera al 3,5% nomás, en 30 años somos el doble de ricos. Al 3,5% por año. Pero bueno, ¿cuánto hace que no crecemos? Antes de la pandemia, Argentina no incrementaba el ingreso por habitante en el año 2006, 2007 hasta el 2019. ¿Por qué? Porque el Estado se vuelve peor. Es imposible cuando un Estado se vuelve más grande y peor que un país crezca. Es imposible. Los países que a nosotros nos alcanzaron es porque sus estados mejoraron con respecto al nuestro. El estado de la Argentina en la década del 60, cuando Argentina tenía el ingreso por habitante número 18 del mundo, Argentina tenía la riqueza de Bélgica. ¿Sí? Entonces, esos países, los que nos alcanzaron, poner el que quieras, China, Corea, o poner Chile, o poner Uruguay, mejoraron su estado más rápido de lo que lo mejoramos nosotros. Nosotros teníamos un estado modelo en Latinoamérica, lo hemos destruido. Lo hemos destruido con indecencia, lo hemos destruido con hipocresía, lo hemos destruido con insensibilidad, pero sobre todo lo hemos destruido con falta de capacidad de gestión y de utilización de datos y poner las prioridades correctas. Entonces, cuando yo veo las discusiones del Senado y miro los candidatos, digo, primero, yo quiero gente que tenga carácter, pero yo quiero gente que tenga experiencia en cómo resolver problemas desde el Estado para que el sector público pueda traccionar y no estar agobiado. Y no tengo duda de que las experiencias de Maxi y de Caro son eso. Después, el resto de los candidatos, me parece que, otra vez, lo que hay que buscar no es el candidato del día, sino la sustancia del día siguiente para construir la Argentina. Y eso es a lo que hacía referencia Maxi antes. No es la elección, es lo que arranca después de la elección. Y la pregunta es con quién quiero estar acompañado. Y así como si yo soy padre, ¿sí? Así como me gustaría cuando miro la seguridad, si viviera acá, pero la miro en la ciudad de Buenos Aires, quiero que el ministro de Seguridad me acompañe en serio. Quiere decir que ponga lo que hay que poner para enfrentar las cosas. Y eso es compañía del Estado. Cuando miro cómo quiero el Senado para poner freno a algunas cosas y para construir el día siguiente, quiero tener la misma calidad de compañía. La pregunta es cuando las cosas están mal, ¿a quién querés tener al lado? Para las peleas que tenés que dar. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando votamos. Pero se puede en Argentina, porque digo, venimos de gobierno en gobierno, digo, cada vez que siento uno, el tipo común, que estamos cada vez peor. Pasan los gobiernos y estamos cada vez peor. No hay que no vemos gobiernos buenos hace tiempo, dice la Argentina. Pero es que no es que lo sentís, está pasando. Pasa. Si yo te digo, vos pensás, cuando yo digo, los argentinos construimos la misma torta, ¿sí? Que podría dar lugar a la misma porción para cada uno que hace 47 años, claro, pero está peor distribuida. Claro. Teníamos 5% de pobreza, tenemos 50% de pobreza. Y nos consumimos los stocks. Por ejemplo, nos consumimos los stocks de recursos naturales, ¿sí? A veces con leyes que destrozan algo que ya habíamos hecho, biocombustible, por ejemplo. Nos consumimos el stock educativo, la experiencia que recién narraba Caro, ¿no? Argentina tenía un nivel educativo muy superior al resto de los países de Latinoamérica. Ahora, mientras nuestros chicos, el 50% no termina el colegio secundario, en Chile el 40% de los adultos jóvenes tienen título universitario. Y nos consumimos otra cosa, que es con lo que lidia Maxi, que es, nosotros fuimos un país de clase media. Entonces, el modo de interrelación de un país que progresa, está tranquilo y es de clase media, es distinto a la hora de resolver los conflictos. La emergencia de todo esto, también de la violencia permanente, de las bandas, es producto también de un país en donde el Estado quedó ausente, pero producto de sus fracasos cambió la manera en que nos relacionamos. Bueno, eso se puede revertir, claro. Ayer hablábamos con empresarios jóvenes y alguien decía lo mismo que vos, ¿y qué pensaba la gente en el golpe del 76? ¿Que un día íbamos a instalar la democracia definitivamente en la Argentina? Seguramente que no. Y pasó. Y pasó porque hubo liderazgo y pasó porque hubo
Otra vez, un convencimiento social, pero alguien que encarnó eso y generó instituciones permanentes. A veces yo escucho muchos radicales imitar el tono de voz de Alfonsín. Y digo, ojalá se inspiraran en otra vez el coraje de Alfonsín. No es repetir como Alfonsín hablaba. Es ir a hurgar en aquellas cosas que nos constituyen como sociedad y que estamos dispuestos a pelear colectivamente. Y pelear colectivamente también implica elegir gente que da muestras de que está dispuesto a ponerse en riesgo desde distintos puntos de vista para pelear por ese colectivo. Me dejó me deja mirando, estoy mirando. Digo, no hiciste zapping. No te hice zapping. Bueno, Maxi, ya, mira, con la compañía, claro, los puso ahí, que hay que elegirlo. Escucha, estamos en Santa Fe, no se olviden que estamos en Santa Fe. Acá es fútbol y cumbia. Fútbol y cumbia. Esto es, me tiene que... ¿Vos de qué equipo? Independiente. Independiente. Bueno, venimos de una mala con Independiente. Sí, bueno, pero vienen de una muy buena. Venimos de una mala con Independiente. Pero vienen de una muy buena contra Avellaneda entero. Metimos dos Avellaneda en poco tiempo que no se instala. Maxi, ¿vos de qué equipo? De Boca. De Boca. Y a vos que... Boca, a ver qué nos puede haber beneficiado a nosotros. Ganarle a River, tal vez, en el campeonato pasado. Vos, claro, vos... Yo de Unión. Por eso, vos... Bueno, con los chicos. Pero ganamos. Pero bueno, no lo veo. Ganamos en el básquet. Vamos a hablar de básquet. También, vamos a hablar de básquet. Ahora viene... Hoy se juega, escuchá, hoy hay clásico. No los veo igual en la cumbia ninguno de los dos. Cumbia no conoce ningún grupo de cumbia. No, la Palmera, verdad, la Palmera. No, está bien. Yo si vos, Lutón, me decía, a mí me gusta... No, yo te iba a decir, no me venga a meter... No, cumbia no. ¿Qué música te gusta a vos? No, yo soy bastante ecléctico con la música. En mi casa se escucha de todo. De folclore hasta los Beatles, pasando por... A mí me gusta Charlie, me gustan Los Redondos, me gusta... Bueno, más del rock, sí. Más del rock. ¿Vos me decís qué rubro el tuyo? No, yo rock, cumbia y cuarteto. Cuarteto. Sí, hay algunos santafesinos, fan del cuarteto. Cuando salgo a correr, cumbia o cuarteto, sí. Está muy bien. Me pongo los auriculares. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Ya ha dejado... Contale a la gente, Martín viene a acompañarlos, una figura nacional. Candidato que no, candidato... Yo vengo a inspirarme en lo que hacen ellos y a acompañar. Creo que si tuviéramos mucha gente así en Argentina, y la estoy viendo en todas las provincias, tenemos una oportunidad enorme de abrir otra alternativa. Gracias, Martín, gracias por la visita. Gracias. Claro, gracias. No están comiendo estos chicos. Mi mamá te diría, dale que no están comiendo estos chicos. Vamos a llevarlo al almuerzo. Chao, Maxi. Nos vemos. Gracias. En la mañana arrancamos movidito, pica. Levantamos un poquito de... ¿Qué tenés de fondo? Cumbia, claro. Poneme algo de cumbia. Dale que ya hablo de el básquet. Un ratito ahí clásico. Colón Unión. Unión Colón. Hoy te lo cuenta Carlos en un ratito. Que me desespero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Despidiendo, en el canal de YouTube Radio Sol 91.